Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue con los audios? ¿Sí se escuchaban o estaba muy bajito el volumen? Se escuchaban, estaban bien, profe. Ah, bueno, listo. También. Sí. Ok, por acá. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a esperar, faltan 3 compañeros y ya iniciamos. Bueno, vamos hablando un poquito los que ya estamos acá en la sala, mientras que se conectan los 2 compañeros que faltan sobre el tema de hoy. ¿Listo? El tema de hoy entonces se trata de toda la normatividad del Código del Comercio, todo lo que tiene que ver con la normatividad para los comerciantes, para todos los comerciantes y todos los que ejercen actividades mercantiles. Ese Código del Comercio es una norma viejita, es una norma de 1971. Entonces, pero igual sigue vigente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de ese tema porque en el código no se escucha, me dice. Un momento. Buenas tardes, ¿sí me escuchan ahí? ¿Sí me Profe, escuchan ahí? tengo... Sí, Hola, señora. profe, sí. Ah, es que Sí, ahora no se escuchaba. Sí, Bueno, sí se escucha. ¿me escucharon lo que les dije ahorita? No. sí. Sí. Ah, bueno, listo. ¿Quién me va a preguntar? Pregunta, ¿la clase anterior quedó grabada o quedó ¿Cómo les como parece para...? que como tenía problemas con la configuración del audio en mi computadora, yo todo lo hablé por mi celular? Y cuando fui a mirar, no
¿Quién no me escucha? David no me escucha. ¿Todos los demás sí me escuchan? ¿Solo David no me Sí, escucha? señora. Sí, profe. Él es el Bueno, que debe activar Sí, el sí, audio. sí. David, profe, se lo debes escucho. activar el audio, por favor. Ingresa con el audio. Bueno, Todos estamos escuchando. listo. Entonces, lo que les estaba diciendo, la pregunta que me hace es que si no logré activar la grabación porque tuve problemas con mi computadora y solamente pude hablar o sea, yo les estaba compartiendo por la sala, pero yo podía hablar era por mi celular y no quedó grabada la sesión, me di cuenta fue al final, entonces no pude compartirles la sesión pasada. Esta sí la estamos grabando, entonces yo creería que con esta no hay problema. Ah, bueno, profe, entonces esta la subiría ahí a la plataforma. Voy a intentar subirla. Lo que pasa es que siempre queda muy pesado el archivo, pero sí, voy a intentar subirla. Sandra, ¿será que puedes enviarle el enlace a Patricia? Es que ella me dice que le envía el enlace al correo, pero resulta que no tengo acceso a mi correo en este momento. Te lo voy a enviar el correo de ella o tú lo tienes, Sandra. ¿Me puedes ayudar con eso, por favor? Sandra, ¿me escucha? Profe, si quiere yo le hago el favor. Yo tengo el correo aquí abierto en mi computador. Bueno, ya te lo envío, gracias. Dale. Johan, ¿cierto? Johan, Sí, señora. ya te lo Buenas envío. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Con quién hablo? Patricia Cardenas. Ah, ya ingresó. Ah, ya se ingresó. Bueno, listo, Patricia. Listo, no es que no había podido. Listo, Patricia. Tranquila, profe, gracias. Bueno, entonces iniciamos. Bueno, les decía que en la tutoría pasada estábamos hablando sobre el tema de la contabilidad y la reglamentación actual de la contabilidad, ¿cierto? En esa tutoría vamos a iniciar a hablar sobre el Código del Comercio. Entonces, me confirman, allí está el decreto en pantalla. No, profe. No, profe. Aún no. Tiene Todavía que... tenemos el pantallazo del chat. Ya. Ahí tiene su WhatsApp. Bueno. Es que mi equipo se me dañó precisamente el sábado pasado y me prestaron acá un equipo, pero usted sabe que cuando no es el equipo de uno, está uno como... Bueno, entonces les voy a compartir la diapositiva. Ay, Dios mío. ¿Quién está allí con el micrófono activado que se escucha el teclado? Por favor, para que desactivemos. Gracias. Bueno, me regalan un minutico, busco la diapositiva porque estoy acá como con el computador un poquito enredadita. Ya se las ingreso. Bueno, listo, compañeros. Ahora sí me confirma el decreto 410 de 1971 en pantalla. Sí, profe, ahí se ve Listo. bien. Bueno, listo. Entonces, como les decía, este es un decreto viejo de 1971, sin embargo sigue vigente. Este es lo que llamamos el Código del Comercio de Colombia. Resulta que en este decreto ustedes dirán, pero si estamos en contabilidad, ¿por qué nos va a hablar del Código del Comercio? Porque resulta que aquí hay muchísima información sobre la normativa contable. Entonces, los que escuchamos los audios ahorita, escucharon que hablábamos de este decreto 410 y que en este mismo decreto aparecían las
personas y las sanciones que habían para las personas. Ustedes casi todos van a ser futuros administradores de empresas. Entonces, ustedes deben saber muy bien cuáles van a ser las posibles sanciones que pueden tener por el ejercicio de la administración. Ejemplo, algunos van a ejercer la administración como asalariados, otros van a tener sus propios negocios. Entonces, ejemplo, si van a tener sus propios negocios, van a ejercer la administración de empresas como representantes legales de una sociedad, por ejemplo. Ese sería un ejemplo muy común. Si ustedes van a ejercer la administración de empresas como representantes legales de una sociedad, entonces pueden incurrir en una de esas sanciones. ¿Alguno de los que escuchó el audio nos puede recordar de en qué momento hablábamos de esas sanciones para los administradores? Si escucharon ese, creo que está en el segundo audio, para que participemos acá, por favor. Sí, señora. Listo. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Qué sanciones escucharon en los audios que había para los administradores? ¿O todas las sanciones eran para los contadores? También para... Aló. Profe, pues, Hola. a ver, yo vi que en el artículo 240 pues, del Código de Comercio hablaba sobre la falsedad en documentos privados. Exacto, muy bien. Sí. Entonces, mire, busquémoslo acá. Aquí tenemos, ¿qué artículo? El artículo 240. Listo. Tenemos aquí, falsedad. Hay muchísimas sí. sanciones para los administradores. Y miremos este 293. Aquí lo vemos en pantalla. ¿Me confirman, por favor? Entonces, miren, el artículo profe. 293 de este Código del Comercio, ¿qué nos dice? Entonces, a ver, un compañero, a ver que tenga una voz así bien fuerte que nos ayude con la lectura allí de ese artículo. Yo le leo. Sí. Yo le leo, profe. Artículo 293. Los administradores y funcionarios directivos, los revisores fiscales y los contadores que suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificados discordantes con la realidad contable serán sancionados en la forma prevista en el artículo 238 del Código Penal. Si hubiere falsedad del documento privado con perjuicio de los asociados o de terceros, se aplicará el artículo 240 del mismo código. Si las afirmaciones falsas estuvieran destinadas a servir de prueba, se aplicará el artículo 236. Y ven que no sé qué es. Quienes aparezcan comprometidos en los hechos contemplados en este artículo serán solidariamente responsables de los perjuicios sufridos por los asociados o por terceros. Muy bien. Entonces, miren que el artículo 238 del Código Penal prevé unas sanciones para falsedad en constancias o certificaciones discordantes con la realidad contable. Es decir, si la realidad del negocio es una y yo certifico, ya sea como contador o firmo, ya sea como administrador o como directivo de una compañía, ese documento y no está concordante con la realidad contable, entonces voy a incurrir en una de esas sanciones del artículo 238 del Código Penal. Entonces, bien interesante para ustedes como futuros administradores que tengan en cuenta esta normatividad. Entonces, yo por eso les traje como primera parte de la tutoría de hoy, les traía esos 3 audios para que nos pusiéramos en contexto con el Código del Comercio. Ahora vamos a ir a el artículo 10. Vamos a ir al artículo 10 de este mismo código. Entonces, aquí vamos por acá. Artículo 10. Listo. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 10? Entonces, mire que siempre que vamos a leer una norma, ¿me escuchan todos? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Listo. señora. Entonces, ustedes van a darse cuenta cuando Sí, empezamos a profe. leer estas normas, que estas normas están divididas cuando son, ejemplo, código
o cuando es, por ejemplo, el estatuto tributario o los estatutos, ya sea el código laboral, el código del comercio, el código penal, están divididos de esta manera, están divididos en títulos y en capítulos. Entonces, el título 1, ¿qué nos dice? De los comerciantes. ¿Y qué nos dice ese capítulo 1 en su artículo 10? Nos dice, son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera como mercantiles. Entonces, es muy sencillo ese concepto. ¿Quién es un comerciante? Una persona que ejerce una actividad mercantil. Ahora nos vamos al artículo 19-20. Listo. Entonces, vamos primero, les voy a ir primero al 20 y nos vamos a volver luego al 19. Ya les digo por qué. Porque el 20 nos dice qué actividades son mercantiles. Entonces ya vamos con el título 2. Código del Comercio de Colombia, libro primero, título 2 de los actos, operaciones y empresas mercantiles. Entonces el artículo 20 nos dice qué actividades son mercantiles para todos los efectos legales. Entonces es bien interesante que ustedes lean por completo este artículo. Yo aquí les voy a dar unos tips para que sea un poco más ágil la tutoría, porque pues ustedes saben que tenemos poco tiempo y la idea es que lo aprovechemos al máximo. ¿Alguien se puede comunicar con David que ingresa y sale de la sala? No sé si tiene problemas con internet o por favor que nos cuente qué es lo que pasa allí con David, que está como ingresando y saliendo de la sala. Bueno, artículo 20. Son mercantiles para todos los efectos legales las siguientes actividades. Entonces, si ustedes bajan, se los voy a dejar de tarea para que lo tengamos bien leído para la próxima tutoría. Pero por ahora les voy a decir, primero, ¿cuál es la primera actuación o la primera actividad mercantil que considera el Código de Comercio? La adquisición de bienes a título oneroso, ya les explico qué es a título oneroso, con destino a enajenarlos en igual forma y la enajenación de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo adquiero un bien, yo puedo adquirir un bien a título gratuito o a título oneroso. ¿Qué es a título oneroso? Que me vale un dinero. Sí, ¿quién me habla allí? Hola. Bueno, entonces a título oneroso es que cuesta, que no es gratis. Y con destino a enajenarlos es a venderlos, que esa enajenación es venta. Entonces, si yo compro un bien que me cuesta algún dinero, o sea, que no me sale gratis, y cuyo destino es la venta de él mismo, esa actividad o ese acto es considerado como una actividad mercantil. Entonces, así nos vamos con todas las actividades mercantiles que están estipuladas en este artículo 20. Nos vamos a ir una por una, y vemos que en total, el Código del Comercio en su artículo 20, en total considera que son 19 actividades las mercantiles. ¿Listo? Entonces, esa queda de tarea para que ustedes revisen cada una de las actividades que están consideradas como mercantiles. Pero a mí me interesa más las actividades que no son mercantiles. ¿Por qué? Porque como son menos, digamos que no están tan generalizadas como en este artículo 20, entonces se me facilita más el aprendizaje. Entonces cuando yo voy a leer en el Código del Comercio, cuando voy a estudiar este tema, yo prefiero aprenderme cuáles actividades no son mercantiles. ¿Y dónde las encuentro? En el artículo 23 del Código del Comercio. Entonces, yo me aprendo las que no son mercantiles, que son más pocas. En este caso son, en total, 5. Me aprendo las que no son mercantiles y por regla general, las que no estén enmarcadas en este artículo 23 son consideradas como mercantiles. Entonces, si me van a preguntar qué actividades son mercantiles, yo le cuento. Primero me aprendo las que no son mercantiles y las demás son consideradas como mercantiles. Bueno, entonces David ya pudo ingresar. David, hola, buenas tardes, David. Buenas tardes, profe. Sí, señora, ya. Ah, bueno, es que habías estado ingresando y saliendo, entonces no sabía si tenías algún problema allí con la conectividad. Sí, Bueno, ya el audio ya. perfecto. Entonces estamos ya todos muy bien. Seguíamos entonces aquí. Código del Comercio, estamos en el título 1, capítulo 2. Entonces, ¿qué actividades son mercantiles? Todas las que no estén catalogadas como no mercantiles de acuerdo al artículo 23 del Código. ¿Queda claro hasta allí, compañeros? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Bueno, entonces,
vamos a leer las que no son mercantiles. A ver quién me ayuda con esta lectura allí, compañeros, para que participemos en la tutoría. Yo, profe. Listo. Bueno, no son mercantiles. Primero, la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del adquiriente y la enajenación de los mismos o de los sobrantes. Segundo, la adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas por su autor. Tercero, las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio público. Cuarto, las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados en su estado natural. Tampoco serán mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que efectúen los agricultores o ganaderos, siempre y cuando que dicha transformación no constituya por sí mismo una empresa. Y quinto, la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales. Muy bien. Entonces vamos a aclarar unos conceptos que son palabras de pronto nuevas para algunos. Entonces, como les decía ahorita en el otro artículo, en el 10, enajenación es lo mismo que venta. O sea, yo cuando enajeno es que transfiero el dominio de un bien. Entonces, cuando se habla de enajenar, por ejemplo, cuando yo vendo una casa a través de una escritura pública. Entonces, yo tengo una escritura de mi casa, voy a una notaría y le voy a vender la casa a otra persona. Eso es una enajenación. Resulta que esa enajenación es que yo transfiero el dominio, o sea, es de mi propiedad y es de mi dominio esa casa. Pero en el momento en que se la escrituro a otra persona, pierdo el dominio de ese bien. Entonces, eso se llama enajenar. Es transferir el dominio. Otro concepto aquí, de pronto alguno que no haya entendido de los conceptos que acaba de leer el compañero, por acá, profesiones liberales. ¿Qué son las profesiones liberales? Resulta que, como les decía, este decreto es un poco antiguo, es de 1971. En ese tiempo, digamos que las profesiones que existían a nivel de carreras profesionales en las universidades eran muy pocas. Entonces, básicamente tú estudiabas o derecho, o medicina, ingeniería y arquitectura, ¿cierto? Entonces, lo que no fuera un comerciante, la conexión está inestable, bueno, vamos a ver qué pasó acá. Quien no fuera o quien no realizara una actividad de comercio que está regida por esta ley comercial, que es el Código del Comercio, era considerado una prestación de un servicio inherente a una profesión liberal. Entonces, en general, ¿quiénes son las profesiones liberales? En ese momento, en 1971, eran básicamente en Colombia, medicina, ingeniería, arquitectura y derecho. Entonces, los abogados y los médicos y los ingenieros ejercían profesiones liberales y esas no están catalogadas como una actividad mercantil, sino que es una prestación de servicio personal como médico, como abogado, como ingeniero, inherente a esa profesión liberal que está ejerciendo. Si por allí alguna pregunta escuché. No, bueno. Continuamos, compañeros, continuamos. Bueno. Sí, profe. Listo. Entonces, las 5 actividades que no son consideradas como mercantiles en ese Código del Comercio están expresamente señaladas en este artículo 23. Y las que no estén acá, ¿cómo las catalogamos? Como mercantiles. ¿Listo? Entonces, siempre que yo les pregunte cuáles son las actividades mercantiles, ustedes me van a decir las actividades que no están catalogadas como no mercantiles de acuerdo al artículo 23 del Código del Comercio. Y yo creo que estas 5 sí nos queda más fácil aprendérnoslas, ¿cierto? Para la evaluación. Entonces, bien, tomen harta nota de ese artículo 23 para que nos aprendamos esas 5 actividades que no son mercantiles y nos queda más fácil clasificar. Cuando nos pregunten qué actividades son mercantiles, nos queda más fácil clasificar. ¿Por qué es importante este concepto de actividad mercantil o no mercantil? Resulta que para poder ejercer una actividad mercantil hay que estar registrado en ¿dónde? En la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio. Muy bien, exacto, muy bien, Sandra. Entonces, la Cámara de Comercio nos exige que nos registremos como comerciantes allí a través de un registro mercantil. ¿Y quiénes nos registramos como comerciantes? Personas naturales, Sandra, Claudia, Diana, David, o también personas jurídicas. Entonces, Gómez, Vallejo y Compañía Limitada. O tenemos la sociedad
Agricultores y Compañía SAS, o tenemos una sociedad, Ecopetrol S.A. Entonces, todas estas sociedades que son personas jurídicas, esas tienen la obligación de registrarse en Cámara de Comercio. ¿Y cuáles personas naturales tienen la obligación de registrarse en Cámara de Comercio? Solamente las que vayan a ejercer, las personas naturales que vayan a ejercer una actividad mercantil. Entonces, en ese sentido, todas las jurídicas obligatoriamente registro ante Cámara de Comercio, que se llama un registro mercantil. Y de las naturales, solo las que vayan a ejercer actividades como comerciantes o actividades mercantiles. ¿Listo? Bueno, no sé si en esas actividades tienen alguna otra duda. Por ejemplo, la segunda, la adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas por su autor. Es decir, los artistas no estarían ejerciendo una actividad mercantil. Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio público. Por ejemplo, el jefe de compras de una empresa, el jefe de compras de Colpapel, por ejemplo. Él es un funcionario o un empleado de Colpapel. Cuando él adquiere bienes, no los adquiere a título de él como persona natural o como jefe de compras, sino que los adquiere a título de la empresa para la que trabaja, o sea, es un funcionario o un empleado de esa empresa. Entonces, esas compras que él hace no son actividades mercantiles por sí, sino que él las hace para una empresa. Entonces, ¿para quién sí esas compras o esas adquisiciones son mercantiles? Para la sociedad que las está comprando, ¿cierto? Entonces terminemos de leer el artículo, el numeral 3 de ese artículo 23, a ver si nos queda claro. Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio público. Entonces, es solamente para fines de servicio público. Allí ahorita les di un ejemplo entonces cerrado. Es solamente para fines de servicio, entonces sería el jefe de compras, para que el ejemplo nos quede bien, sería el jefe de compras de la alcaldía. Entonces, el jefe de compras de la alcaldía obviamente está adquiriendo unos bienes, pero no para fin propio, sino para fines de un servicio público que él cumple, ¿sí? Bueno, el numeral 4. Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados en su estado natural. Tampoco serán mercantiles las actividades o transformación de tales frutos que efectúen los mismos agricultores o ganaderos, siempre y cuando dicha transformación no constituya por sí misma una empresa. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que yo como agricultor cultivo papa y yo vendo esa papa, o sea, estoy vendiendo esa papa en estado natural. ¿Es una actividad mercantil? No. No. Ahora, yo voy a transformar esa papa y la voy a volver puré de papa, pero no tengo constituida una empresa por sí misma de ese puré de papa. O sea, no la estoy ejerciendo como empresa. Simplemente estoy tomando esa papa en estado natural que cultivé y la vuelvo puré de papa. ¿Es una actividad mercantil? No. No. Pero ese mismo agricultor o ganadero que toma sus cosechas de papa, toma esas papas en estado natural y las vuelve puré de papa a través de un proceso productivo, constituye una empresa y se lucra de esa empresa, en ese caso, ¿sería una actividad mercantil? Sí, señora. Sí, Ahí de ahí sí. Muy bien. Entonces, esa es la definición de las actividades no mercantiles. Listo. Entonces, por último, el quinto, la que les decía, las prestaciones de servicios inherentes a la profesión liberal. Entonces, el servicio que presta un médico, un abogado, un ingeniero, un arquitecto. Ahora hay muchas otras profesiones liberales hoy en día. Entonces, ya estamos hablando de los mismos administradores, todo tipo de personas que trabajan de manera independiente y que no ejercen el comercio como tal, sino que prestan un servicio, sería catalogado como una profesión liberal. Bueno, vámonos al artículo 24. Nos dice muy claro que las enumeraciones contenidas en los artículos 20 y 23, el 20 son actividades mercantiles y el 23 no mercantiles, son declarativas y no limitativas. A ver, ¿qué querrá decir esto? Declarativas es que están expresamente señaladas, ¿cierto? O sea, si no están acá, no las puedo incluir porque yo digo, no, es que se me parece a la número 4. No, están declarativas, o sea, están expresamente señaladas. Y no limitativas, ¿qué quiere decir eso? Que no están limitadas por las otras. Entonces, lo que les decía ahorita, si yo la catalogo como no mercantil, pues no puede ser mercantil y no mercantil al mismo tiempo.
¿cierto? Tendría que ser solo no mercantil. ¿Listo? Listo. Artículo 25. Se entenderá, pues no vamos a leer todo el Código del Comercio porque como ustedes pueden ver son 141 páginas y la idea es que podamos tocar todos los temas que tenemos en esta clase de hoy. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno de los establecimientos de comercio en concordancia con... ¿pueden cerrar el micrófono, por favor? En concordancia con el artículo 10, el 13, numeral 2, el 32, numeral 2, el 35, el 43, el artículo 309, el 474, el 515 de la ley 222 de 1995. Entonces, ¿cómo es posible que una ley de 1971 ya me esté hablando de una modificación de una ley de 1995? ¿Por qué? Porque como el Código del Comercio todavía está vigente, entonces partimos de una ley, un decreto ley inicial, que es el decreto 410 de 1971 y ha sufrido algunas modificaciones. Por ejemplo, esta ley 222 de 1995 modificó el artículo 25 y nos dice entonces qué se entenderá por empresa. Entonces, siempre que yo les pregunte cuál es el concepto de empresa, de acuerdo al Código del Comercio, ustedes me van a decir que es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Y miren que esto es bien importante acá porque este numeral 4 del artículo 23 que nos decía que el agricultor y el ganadero no ejercían actividades mercantiles, entonces, ¿qué pasa? No está transformando el producto por sí mismo a través de una empresa. Si no está transformando el producto por sí mismo a través de una empresa y empresa considerada como esa actividad económica organizada, entonces no es considerado mercantil. Pero si ese mismo agricultor y ganadero ya conforma una empresa por sí misma, la organiza, ejerce la producción o la transformación, la circulación, administración o custodia de bienes o presta un servicio específico, ya se considera una empresa. Entonces ya se vuelve de no mercantil a una actividad mercantil. Bueno, compañeros, entonces vamos a continuar. Me gustaría que hiciéramos una retroalimentación de la tarea del ejercicio de la semana pasada. Yo les dejé para que en el transcurso de la semana y obviamente hoy, la idea es que hoy resolvamos las inquietudes de esas 3 preguntas en el foro de consultas. Entonces, me gustaría que participáramos sobre esas preguntas. Algunos tomaron estrictamente de lo que yo les hablé en la semana pasada y nos respondieron de acuerdo a eso. Otros veo que se salieron un poquito de lo que yo les hablé la semana pasada. Entonces, sí me gustaría pues aclarar esos conceptos. ¿Listo? Voy a ingresar acá. Vamos a ver si me permite ingresar a la plataforma. ¿Todos tuvieron algún problema con ingresar a la plataforma hoy o todo estuvo bien? Todo normal. No, Listo. todo estuvo bien. Bueno, listo. Entonces, como pudieron ver en la semana pasada que terminó el 24 de abril, pues la semana obviamente académica, que termina los viernes para nosotros, porque las clases son los sábados. En esa semana anterior yo les incluí las diapositivas que vimos y en esa semana anterior yo les incluí esas diapositivas de todo el marco normativo a nivel contable que teníamos vigente en Colombia. Profe, yo respondí pues en base a esas. A la diapositiva. Sí, ¿Quién me habla? Sandra. Sandra, sí, no, la verdad, mire, fue de ahí. Exacto. Algunos se salieron un poquito de ahí, entonces eso es lo que quiero aclarar, porque es que la idea es que tengamos el concepto claro para pasar al otro tema. Listo. Entonces yo tengo acá, en este momento están viendo, ¿qué les estoy compartiendo? El mismo lo de la Cámara de Comercio. Listo, entonces les voy a compartir la plataforma.
Entonces esta es la plataforma, entonces miramos acá, el foro de consultas es donde algunos respondieron, no todos han dado respuesta, recuerde que tenemos plazo hasta hoy para ese foro de esas 3 primeras preguntas. Para los que no le han dado respuesta voy a ingresar entonces al foro para que recordarles cómo la deben responder. Entonces ingresamos al foro y acá en la discusión, en lo posible en la misma discusión que yo inicié. Entonces aquí se ingresan acá la participación de la semana 2, aunque bueno, algunos participaron en otras, pero no hay problema. Entonces ingresamos a la participación, entonces yo acá les hago la pregunta, ¿cierto? Participación semana 2 y aquí están las 3 preguntas. Ustedes le dan responder, ¿listo? Esa es la forma de realizarlo. Entonces, primera pregunta, ¿sigue vigente en Colombia la normatividad contable anterior a la ley 1314 de 2009? Entonces, ¿qué respondió Sandra? A ver, cuéntanos, Sandra, ¿qué respondiste? Dice, las normas contenidas en la ley 43 de 1990 aún siguen vigentes con respecto a las temas de auditoría y código de ética. Muy bien. Se puede decir que las normas NAI y NIF llegaron para complementarlas y hacerlas más aterrizadas a la actualidad del ejercicio profesional. Listo. Entonces, resulta que ese decreto, ¿cuál era la normatividad contable? Yo se los conté en la tutoría pasada. ¿Cuál era el decreto que regía la normatividad contable anterior? El 2649. Exacto. Muy bien, entonces, normatividad contable anterior estaba toda unificada en el decreto 2649 de 1993. Listo. Y resulta que hay una diapositiva que ya se las voy a volver a mostrar de esa clase de la semana anterior, donde nos decía que no completamente todo el decreto 2649 estaba derogado. ¿Por qué? Porque hay una parte que es la norma fiscal y la norma tributaria que todavía está regida por el decreto 2649. Es decir, para efectos contables seguimos regidos por la ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios de 2015, que ya los vamos a volver a ver ahorita. Esa es la norma a través de normas internacionales financieras de contabilidad. Pero antes de esas normas internacionales estaba el decreto 2649, pero no está totalmente derogado, todavía sigue vigente. Entonces, sigue vigente para efectos tributarios o de impuestos. Listo. Listo, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, las normas internacionales de información financiera NIF contemplan un plan único de cuentas, tal y como lo que se encontraba arreglado por el decreto 2650 de 1993. Esa pregunta creo que Diana la tiene bien. Diana, ¿podemos participar con tu respuesta, por favor? Diana, Profe, cuéntanos qué nos respondiste por acá. Vamos a ver. dice, ¿leo? Sí. No, ya que las normas internacionales no son un plan único de cuentas, sino un conjunto de principios que guiarán la toma de decisiones en las organizaciones. Muy bien. Entonces miren que en las normas internacionales no se contempla un plan único de cuentas. ¿Listo? Esa estaba muy bien esa respuesta. Alguno más creo que también la tenían correcta. Miremos acá. La estructura, Johanna, Catalina. Johanna también la tenía correcta. Muy bien. Jenny también. Muy bien. Jenny Patricia. Vamos a darle copia a la respuesta de Patricia para la respuesta ya de ese foro. Igual, por favor, participemos. Así no hayan participado, digamos que este primer foro no es calificable, pero en adelante yo ya sí voy a empezar a valorar estos foros. ¿Listo? Bueno, no hay plan único de cuentas, pero igual yo sí les coloco nota de participación, no nota, digamos, con numeración valorada, pero sí puntos. Yo les voy poniendo puntos de participación a los que participaron antes de las 5 de la tarde en este foro, ¿listo? Les tienen un punto de participación positivo.
Bueno, entonces la respuesta de esta segunda pregunta sería, no hay plan único de cuentas, cada empresa es libre de manejar cuentas o no, o de poner sus propios códigos. Existen algunos planes de cuentas que se han sacado para las NIF, pero ninguna empresa está obligada a llevarlos. Exacto. Muy bien, Patricia. Tercera pregunta, ¿quién quiere participar en esta pregunta? Es, ¿por qué el decreto 2101 de 2016 solo es aplicable a las entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha? Yo esta sí la vi que todos estaban muy cercanos, la respondieron muy bien todos los que participaron. A ver, como todos la tienen bien, ¿alguno que quiera participar en esta respuesta, por favor? ¿Quién Profe, ¿puedo quiere? leer mi respuesta? Sí, claro, léala. ¿Cuál es tu nombre? Alexander. Listo, Alexander, léela. Profe, yo respondí así. Esto se debe a que el decreto reglamenta cómo deben de presentar la información financiera a estas empresas, debido a que son compañías que no pueden garantizar el funcionamiento de sus actividades económicas. Y también estipula la forma en que se deben de liquidar con el fin de que los accionistas y socios tengan conocimiento y una posible cuantía del monto que podrían recuperar de su inversión. Muy bien. Entonces me lo dejas un poco más resumido para poderlo aquí, porque el decreto reglamenta específicamente cómo deben presentar la información financiera, ¿cierto? Sí, información financiera a estas empresas. Las empresas que no cumplen. ¿Y cuáles son las empresas que no cumplen con la hipótesis de negocio en marcha? ¿Cómo se llaman esas empresas? A ver quién. Que yo por ahí vi algunas respuestas que tenían específicamente qué tipo de empresas son las que no cumplían con negocio en marcha. ¿Alguno investigó qué empresas son las que no cumplen con negocio en marcha? Profe, son las que ya van a, pues las que van a liquidar, ¿no? Las que se van a liquidar, muy bien. Esas son un tipo de empresas que no cumple con negocio en marcha. Entonces voy a poner acá como por ejemplo, sociedades en liquidación. Muy bien. Entonces, ahora sí, Alexander, me complementas entonces, porque el decreto reglamenta específicamente cómo deben presentar la información financiera a las empresas que no cumplen hipótesis de negocio en marcha, como por ejemplo sociedades en liquidación. ¿Qué más? Profe, también pues yo coloqué que para que los socios también tengan el conocimiento de cuánto es el monto que podrían recuperar de su inversión, en la forma en que también se van a liquidar. Sí, esa es una de las finalidades, pero no es la única. Muy bien. Entonces voy a poner para que con uno de los objetivos, con el objetivo que los propietarios conozcan el monto recuperable de su inversión, entre otros, ¿cierto? Hay otros objetivos, pero ese sí es uno de los objetivos. Muy bien, Alexander. Entonces, agradezco entonces a Diana, a Patricia y a Alexander en esta participación y a Sandra también en esta participación de las respuestas al primer foro de consultas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esa investigación que les dejé? Bueno, esta era la primera, digamos, tarea, era participar. Yo ya estoy tomando nota de los que participaron en el foro para tener nota de participación y tenerla en cuenta en ese porcentaje del 30%, que es bastante alto que propone la universidad. Bueno, teníamos otra tarea, el Plan Único de Cuentas, Decreto 2650 de 1993. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Entonces, Joan, cuéntanos, ¿qué encontraste? Cuéntanos de qué se trata ese decreto 2650. No, profe, yo lo busqué y la verdad era un archivo bastante amplio, ¿cierto? Sí. Entonces yo copié algunos artículos, los que más alcancé y los otros los resumí. Entonces, No, pero no participemos como solamente cuéntanos uno. Por ejemplo, un tipo de cuenta. Cuéntanos sobre
¿qué son las cuentas de ingreso, por ejemplo? Cuéntanos de algunas cuentas de ingresos. ¿Tienes allí esas? ¿O qué cuentas lograste consultar? Profe, tengo catálogo de cuentas y tengo Sí. también el plan único de cuentas, el objetivo. Bueno, cuéntanos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del Listo. plan único? El objetivo, que está en el artículo número 1, el plan único de cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes, con el fin de permitir la transparencia de la información contable y, por consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad. Muy bien. Bueno, Catalina, cuéntanos qué lograste investigar. Cuéntanos un aporte sobre esa investigación del Plan Único de Cuentas o Decreto 2650 de 1993. Catalina está por allí, hola. ¿Catalina es la que tiene problemas de audio o qué pasa? Ah, verdad que ya tiene problemas de audio. Sí, cuéntanos, Catalina. Ella va a participar por el chat. Bueno, mientras que Catalina pone su participación de esa pregunta en el chat, sigamos con otro compañero. ¿Quién más quiere participar en esta consulta? Hicimos la primera investigación del curso, que es sobre el decreto 2650 de 1993, Plan Único de Cuentas. Profe, dice que el Plan Único de Cuentas, Sandra, sí, ¿cierto? profe, dice que el Plan Único de Cuentas está compuesto por un catálogo de cuentas y la descripción dinámica para la aplicación de estas, que deben observarse en el registro contable de todas las operaciones pues de todas las transacciones económicas que se hagan. Sí. La codificación de este código se estructura sobre la base de unos niveles. Sí. Que es en clase, grupo, cuenta y subcuenta. Muy bien. La clase el primer dígito, el grupo los 2 primeros dígitos, la cuenta serían los 4 primeros y la subcuenta los 6 primeros dígitos. Muy bien. Entonces, cuéntanos, por ejemplo, el primer dígito, que es el primer nivel de la codificación de cuentas, que son los activos. Entonces, cuéntanos cuál sería la primera cuenta que aparece en ese catálogo de cuentas en ese primer nivel 1. ¿La tienes allí a la mano? No, profe, esas no las copié. Listo. ¿Alguien llegó hasta ese? Porque yo sé que es bastante extenso, entonces alguien que nos cuente. Sí, es que era muy largo. Sí, ¿qué cuenta está en el primer nivel de ese catálogo de cuentas, en el número 1? Ay, por favor, le bajas allí al volumen. Profe, La parranda. Profe Patricia, ay, qué pena, pero qué tremenda Profe. parranda fuera de mi casa. Qué pecado. Cerré la ventana y todo igual. Bueno, Parece Patricia. que fuera en la sala de su casa. Bueno, Patricia, cuéntanos cuál es el primer nivel de cuentas de ese catálogo. Profe, pues el primer nivel están con el número 1, los activos, que ya el 11 es el disponible, 1105 caja y 1110-505 está la caja general. Muy bien. Y de ahí ya para abajo empieza cajas menores, moneda extranjera. Listo. Entonces vamos con el 11. Entonces, Sandra, ¿me recuerdas cuando tiene 2 dígitos, o sea, el 11, qué tipo de niveles en ese catálogo de cuentas? O sea, tenemos cuenta, un dígito. ¿Qué sigue después de cuenta? O tipo de cuenta, ¿cierto? Hola. ¿Sí me escuchan? ¿Qué pasó? Profe, Sí, profe. sería grupo los 2 primeros dígitos. Eso, grupo. Cuenta Entonces, los 4 primeros. eso, regálame ahí. Entonces, grupo. Entonces, Patricia nos habló del grupo 11, que era disponible. Resulta que el primero, cuando tiene un dígito, ¿cómo se llama? Clase. Clase, listo. Entonces, clase activos, que es el 1. Y Sí. grupo disponible, o sea, dentro de los activos, el activo disponible. Entonces, ¿cuál es el activo disponible? El 11, nos dice Patricia. ¿Listo? Sí. Y luego ya llegamos a cuenta, entonces tenemos la 1105 caja o tenemos la 1110 banco. Entonces vamos a cuenta. Cuenta. Caja 1105 cumple la estructura porque tiene 4 dígitos y cuenta Sí. de bancos la 1110.
cumple la estructura de 4 dígitos. Muy bien, gracias André, gracias Patricia. Bueno, ¿quién más quiere participar acá? Ah, bueno, voy a leer la participación de Catalina. Entonces nos dice acá en el chat, también que todas las clases, grupos, cuentas y subcuentas se identifican con un código numérico. Sí, gracias Catalina, exacto. Entonces, activos tipo, la primera clase de cuentas que hay en el catálogo de cuentas es los activos. Entonces, el código, el número sería el 1. El primer grupo de esa clase de cuenta que es disponible sería el código 11. Y la primera cuenta, bueno, de las primeras cuentas, porque está en el 1105. Entonces, de las primeras cuentas que nos encontramos es la cuenta de caja. Luego encontramos la 1110, la cuenta de bancos. Muy bien. Entonces, esos son lo que llamamos activos disponibles. Resulta que ¿por qué se llaman disponibles? Porque fácilmente se convierten en dinero, ¿cierto? Si yo tengo una caja, es como una especie de caja fuerte o una cajita donde yo guardo el dinero. Esa caja puede ser una caja menor o una caja mayor que tengo en mi empresa. Esa caja menor usualmente son entre 500 y 1 millón de pesos, donde tengo allí para los gastos más pequeños que voy a ir desembolsando. Y si tengo en mi cuenta del banco, pues también lo retiro fácilmente. O sea, por eso se llaman activos disponibles, porque son fácilmente convertibles en dinero. Simplemente lo retiro del banco a través de una transferencia electrónica o a través de un retiro directamente en el banco y ya tengo disponibilidad de ese dinero. Listo. Bueno, ya vamos aquí casi todos participando. De pronto, ¿quién nos falta? Ya participó Patricia, Catalina. Ah, nos falta Diana. Diana nos falta en esta participación. Cuéntanos, Diana, ¿qué investigaste de los catálogos de cuentas o este decreto 2650 de 1993? Profe, dice que las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que forman el balance general. Las clases 4, 5, 6 y 7 corresponden a las cuentas del estado de ganancias o pérdidas o estado de resultados y las clases 8, 9 detallan las cuentas de orden. Muy bien. Entonces, clase 1, activos. Clase 2, pasivos o deudas. Clase 3, exacto, muy bien, ¿quién participó allí? Clase 3, patrimonio. Esas 3 clases, entonces, nos comprenden todas las cuentas que van en el balance. Entonces, lo que nos dice entonces Diana, dice que las cuentas que van incluidas en el estado financiero de balance, que hoy en día ya con norma financiera se llama estado de situación financiera, esas clases 1, 2 y 3 que van en el balance o estado de situación financiera están, digamos, como las primeras del catálogo de cuentas. Bueno. Profe. Sí, una pregunta. Sí, pues. ¿Quién habla? Algo así. Johanna. Sí. Profe, es que algo me causó como curiosidad porque yo creía que todas las empresas aplicaban el PUC, pero pues acá en el artículo 5, en el campo de aplicación, dice que no estarán obligadas a aplicar el Plan Único de Cuentas de que trata este decreto. Los entes económicos pertenecientes a los sectores financieros, asegurador y cooperativo para quienes se han expedido planes de cuenta en virtud de legislación especial. Pues yo creía que era todas, pero ahí hace como la aclaración de que algunas no. Ah, sí, sí. Muy bien, Joana. Entonces, el Plan Único de Cuentas de ese decreto 2650 es el Plan Único de Cuentas para comerciantes. Entonces, por eso, en ese momento, ese artículo 5 está, digamos, Gloria Patricia, bueno. Ese artículo 5 está, entonces, digamos, indicándonos cuál es el marco de aplicación de este decreto, ¿cierto? Bueno, sí, señora. Gloria Patricia. ¿Patricia está ingresando como Gloria Patricia o quién será ese?
No, hola, profe, yo soy como David M. Como David. Bueno, David. listo. Bueno. Listo, gracias Joana y gracias Patricia. Entonces, Bueno. vamos a continuar con la participación, a ver quién me falta. Alexander ya, no, Alexander nos falta. Cuéntanos, Alexander, que lograste participar sobre este decreto 2650 de 1993. Bueno, profe, pues creo que ya sería como Ya. repetir un poco de lo que se han Bueno, hablado. listo. Pero Bueno, pues, sí, dime. pues yo no sé, como algo así. Pues como tal, la PUC busca bueno, la uniformidad en el registro de las operaciones económicas, ¿sí? Como Sí. habían dicho anteriormente, pues tiene sus catálogos de cuentas, que son códigos o clases, grupos, cuentas y cuentas, ¿sí? Sí. También tiene sus descripciones y dinámicas. La descripción son las que detallan los conceptos de las diferentes clases. Las dinámicas explican cómo se deben utilizar y qué movimientos contables le afectan, ya sean pues débitos y créditos, ¿sí? Bueno, digamos aquí en las clases, yo sí, pues a mí me salió una duda. Sí. Aparte, creo que la quinta clase me hablaba de unos gastos, la sexta de unos costos de venta, ¿cierto? Entonces, profe, pues yo le quería preguntar sobre cuál es la diferencia primero en costos y gastos. O sea, Exacto, muy bien, muy buena pregunta. Sí, gracias, Alexander. Bueno, entonces, resulta que costos y gastos tienen una característica en común, que son erogaciones. ¿Qué son erogaciones? Son todas las salidas de efectivo que tenemos que realizar para poder adquirir bienes o servicios que vamos a tener que adquirir para poder realizar una actividad económica y poder generar ingresos. Entonces, ya nos hablaba ahorita, qué pena, ¿quién fue que participó que se me Diana, fue Diana, sí. Diana nos hablaba de que la clase 1, 2 y 3, que son los activos, las deudas y el patrimonio, estaban en el balance, pero también nos hablaba que habían cuentas, las clases de cuentas que eran la clase 4, que son los ingresos, la clase 5, que son los gastos, y la clase 6, que son los costos. También, exacto, esas van reflejadas ya no en el balance, sino en el estado de resultados, ¿cierto? Entonces, es bien interesante porque eso está dividido en este tipo de cuentas en cada uno de los estados financieros. Porque resulta que los costos son erogaciones que están directamente relacionadas con la generación del ingreso. Es decir, yo obligatoriamente, si por ejemplo yo me dedico a ser un comerciante y a vender camisas, yo para poder vender esas camisas tengo que comprar camisas. Y si por el contrario no soy comerciante, sino que soy productor, es decir, confecciono camisas, entonces, ¿cuáles serán los costos en los que tengo que incurrir, para poder generar ingresos o ventas? Entonces, a ver, para poder aclarar un poquito la inquietud de Alexander, participemos allí. ¿Cuáles serán los costos en los que tengo que, si los costos están directamente relacionados con la generación del ingreso, o sea, son básicos para poder yo generar el ingreso? Yo soy un confeccionista o productor de camisas. Entonces, ¿cuáles serán los costos de un confeccionista para poder generar ingresos para vender camisas? ¿Alguien se salió acá? Pues ahí también iría los gastos, porque yo voy a invertir. Mentira, no sé. Listo. Entonces, costos directamente relacionados con la generación del ingreso. Y la diferencia con gastos, los gastos también son erogaciones, pero no están tan directamente relacionados con la generación del ingreso. Entonces, voy a tomar el ejemplo de una empresa que se dedica a la confección de camisas. ¿Cuál sería el costo? La tela, la adquisición de las telas. Otro costo, la adquisición de los hilos. Otro costo, la mano de obra o los pagos que yo le tengo que hacer a las operarias o a los operarios
que van a realizar ese ensamble o esa confección de esas camisas. Otro costo, la energía eléctrica que consumen las máquinas de coser que funcionan para poder yo realizar la confección de esas camisas. Un gasto, entonces ejemplos de gastos en esa misma empresa. Resulta que además de la energía eléctrica, cuando yo pago ese servicio de energía eléctrica, para la confección, también tengo que pagar la energía eléctrica que consumen las administración, o sea, las personas que están en la parte administrativa y que realizan un apoyo que no está directamente relacionado con el ensamble de la camisa, pero también tienen que tener un computador, por ejemplo, el área contable, el área de administración, el área de compras, el área que no están directamente relacionados con la producción, pero que son administrativos o de ventas. Es ejemplo, las personas o fuerza de venta, los vendedores de las camisas, la contadora o el contador, la persona encargada de realizar los registros de compras. Entonces, esas personas estarían ¿dónde? En el gasto. Entonces, yo les voy a registrar acá cuál es la diferencia principal entre un costo y un gasto. La diferencia principal es si está directamente relacionado con la actividad que yo voy a generar el ingreso, o sea, si está directo. Si es un apoyo que no es tan directo, ¿cierto? Sino que, por ejemplo, el apoyo que le brinda el área contable, el apoyo que le brinda el área de compras a la ejecución, el apoyo que le brinda el área de ventas, ¿cierto? Los vendedores. Si no está tan directamente relacionado como esos últimos que acabé de decir, sería un gasto. Y si está directamente relacionado con la producción, es un costo. ¿Listo? ¿Queda claro allí, Alexander, la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, igual lo vamos a ver más adelante, más claro allí. En la próxima tutoría ya vamos a hacer lo que yo les decía del taller contable. Bueno, son las 6:30 de la tarde. Propongo lo siguiente. Vamos a hacer un break de 5 minutos y cuando regresemos vamos a hacer una dinámica contable. Es decir, vamos a clasificar. Yo les voy a dar unas cuentas y ustedes van a clasificar si esas cuentas es clase 1, activos. Allí, que les estoy compartiendo en este momento. La plataforma. Está todavía el foro de consulta. Ah, bueno, les voy a compartir el chat para que miremos una cosa acá. Perdón. Bueno, ahí les sale el chat, sí. ¿Me confirman? No, no sale el chat todavía. No, profe, está No, la profe, página todavía. de la universidad. Bueno. Bueno, no. Bueno, ahí les estoy compartiendo el chat. Sí, ahora sí. No, profe. No, sí, profe, nada. No. Cuando uno está con el computador de uno. Vamos a ver acá. Ahí. Ahí sí. No, nada. Como que se intenta abrir otra página, pero no es la del chat. Bueno. Es como la de donde estábamos leyendo el artículo. Perdón, el código del comercio. Bueno, lo que le quería compartir en el chat era lo que ustedes igual allí tienen acceso al chat, ¿cierto? Entonces lo que yo puse allí, clase 1 activos, clase 2 pasivos, clase 3 patrimonio, clase 4 ingresos, clase 5 gastos y clase 6 costos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, nos vamos a dividir en 2 grupos y vamos a hacer una dinámica contable. Entonces, la dinámica contable tiene que ver con ¿qué? Con la clasificación de los activos, de los pasivos, del patrimonio y cuáles son las cuentas de los ingresos, cuáles pueden ser unas cuentas de gastos y cuáles pueden ser unas cuentas de
costos. ¿Listo? Como obviamente ustedes todavía no tienen manejo del catálogo contable ni de todas las cuentas, pero sí tienen acceso porque ya lo consultaron y lo estuvieron investigando. Entonces la idea es que les voy a dar 5 minuticos para que los que no hayan consultado el decreto 2650, por favor lo descarguen allí en sus celulares o en sus computadores. Y ahorita que regresemos del descanso de 5 minutos, vamos a hacer el ejercicio divididos en 2 grupos. ¿Listo? Entonces, voy a dar esos 3 minuticos de descanso, 5 máximo, para que iniciemos la dinámica. Muchas gracias. Gracias, profe.